Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo webinar de Logify. Mi nombre es André y hoy estoy con un auténtico experto del sector del alquiler vacacional, Álvaro Graciani. Bienvenido, Álvaro. Buenas tardes, André, encantado de estar contigo aquí. Y nada, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es Europa y la regulación del alquiler vacacional. Dejadme un segundito para que comparta mi pantalla y vamos a entrar en materia. Muy bien. Pues nada, un recordatorio antes de empezar para todos vosotros, muy importante, porque sí que hay gente que suele tener problemas con esto. Aseguraos de aceptar los permisos de audio para poder escucharnos. Asimismo, recordad que nosotros no podemos ni veros ni escucharos. Sí podemos ver vuestros mensajes. Estamos viendo que todos estáis saludando desde todas partes del mundo. Tenemos hasta alguien que nos saluda desde Miami. Em, y podéis dejar vuestras preguntas en el botón que dice Ask a Question. Asimismo, si dejáis las preguntas en el chat, también podemos verlas y podemos responderlas en el turno de preguntas y respuestas que tendremos más adelante. Por último, recordad que, como ya hemos comentado, el webinar será grabado y a los que no hayáis podido asistir a la sesión o que lo queráis ver de nuevo, podréis verlo posteriormente. Os lo enviaremos por correo electrónico. Seguimos y ahora os voy a comentar un poquito cómo va a ser la estructura del webinar. Antes de nada, voy a hacer esta pequeña introducción de cómo va a estar estructurado el webinar y haré una breve introducción a Logify, nuestro software de alquiler vacacional, y somos quienes organizamos este webinar. Después de esto será el turno de Álvaro Graciani y esto será la parte más importante del webinar. Álvaro Graciani es abogado, economista y creador de contenido en YouTube desde hace un tiempo en su canal, donde comparte contenidos muy interesantes sobre el sector. Y hablaremos, bueno, de un montón de temas sobre las regulaciones del alquiler vacacional que vienen de Europa. Realmente tenemos de todo. Finalmente acabaremos con un turno de preguntas y respuestas de unos 15 minutos que podrá variar en función de la cantidad de cuestiones que tengáis y del tiempo que esté Álvaro hablando, del tiempo que dure la ponencia de Álvaro. Muy bien, ¿qué es Logify? Bueno, Logify, como comentaba, es un software de alquiler vacacional todo en uno que incluye todas las funciones necesarias para gestionar una propiedad turística. Un alquiler vacacional puede ser perfectamente un apartamento turístico, puede ser una casa rural o puede ser incluso un camping o un albergue para peregrinos. Logify permite crear una página web para recibir reservas directas. También permite sincronizar las reservas y los calendarios con las páginas de anuncios como Airbnb, Booking.com o Verbo. Y sobre todo, y quizás lo más importante, centralizar todas las gestiones, todos los pagos, realmente todo lo que tiene que ver con tu alquiler vacacional en una sola plataforma. Como decía anteriormente, Logify se basa en tres pilares. El creador de páginas web, que permite crear una página web rápidamente. En cuestión de 2 horas puedes tener creada una página web bonita basada en plantillas. El Channel Manager, que se conecta con Airbnb, Booking, Vrbo y muchos más. Y la plataforma de gestión de reservas todo en uno. Además, siempre estamos desarrollando nuevas funcionalidades. Una de las últimas es nuestra integración con alquileres vacacionales de Google. Este es el último servicio de la compañía californiana para hacerle la competencia a las plataformas de alquiler tradicionales o las OTA. Alquileres vacacionales de Google, sin embargo, no es como estas plataformas en el sentido de que no se produce la reserva en su plataforma y por tanto no se llevan comisiones. Esto es muy ventajoso para los propietarios o bueno, para los anfitriones o gestores que tenéis vuestra página web. De este modo podéis saltaros a las plataformas y ganar ventaja, porque vais a aparecer siempre por delante de ellas. Google siempre va a poner sus resultados de alquileres vacacionales por delante de Airbnb,
Booking.com y Vrbo. Por otra parte, también tenemos nuestra renovada app móvil. Ha sido renovada en profundidad y os permitirá gestionar vuestro negocio desde cualquier lugar del mundo y en cualquier momento. Permite muchas de las funcionalidades que se pueden hacer desde la aplicación de escritorio de Logify, como acceder al calendario, gestionar reservas o comunicarnos con los huéspedes. La app móvil de Logify está disponible para Android y también para Apple. Y bueno, después de esta pequeña introducción, llegó el turno de Álvaro. Voy a dejar de compartir pantalla. O quizás no. Voy a compartir mi pantalla de nuevo y que Álvaro comente las preguntas. Muchas gracias, Andrés. Sí, me parece genial. Dejamos la pantalla para las preguntas que tenemos planteadas en la diapositiva. Y luego, si quieres, cuando venga el turno de preguntas, pues nos ponemos los dos, que nos vean la cara ahí en grande. La primera pregunta de las que nos habéis planteado vosotros es relativa a la directiva DAC 7 y en qué es y cómo afecta al modelo 179. Los que ya estéis familiarizados con el modelo 179, como ya sabréis, es un modelo que presentan plataformas e intermediarios en el sector del alojamiento turístico y en la que le dan a la agencia tributaria información sobre el inmueble que ha sido arrendado, el número de días que ha sido arrendado, el importe que se ha obtenido por reserva, las personas que se han alejado, es decir, queda toda la trazabilidad de la operación totalmente fiscalizada. Este modelo se aplica solo en España, no es de aplicación en el resto de Europa. La directiva DAC 7 lo que viene a decir es que los estados tienen que establecer un modelo que es muy parecido al 179. En España hemos sido, por así decirlo, pioneros. Y la directiva DAC 7 lo que va a hacer es que las plataformas informen a la agencia tributaria. Un matiz, la directiva DAC 7 solo afecta a plataformas, el 179 también a intermediarios, por lo tanto, yo entiendo que en España no está todo absorbido por el 179 y la información que van a tener que dar las plataformas, no los intermediarios, ni los particulares, ni los explotadores, son pues los datos de la vivienda o del inmueble que está arrendado, junto con la titularidad del mismo, referencia catastral, dirección, número de noches que ha estado arrendada y precio. Y tendrá que desglosar el precio de la reserva y el precio de la comisión de la plataforma. Por lo tanto, ¿cómo afecta al modelo 179? Pues no lo sabemos porque todavía no se ha desarrollado en España, pero puede que en absolutamente nada. Bueno, ya en parte lo ha afectado porque este año se modificó la periodicidad con que se presentaba el modelo 179 a periodicidad anual. En parte puede ser, yo esto no lo sé, lo estoy suponiendo, porque la directiva DAC 7 dice que los datos se tienen que remitir anualmente. Entonces, probablemente en España nos quedemos con el modelo 179 tal y como está, porque es más completo que la directiva DAC 7. Yo entiendo que el único matiz que tendrá es que las plataformas tendrán que desglosar cuál es el importe de su comisión, que antes no lo decían, y cuánto es el importe de la reserva. Por lo tanto, poco cambio va a haber en España respecto a la directiva DAC 7. Nos quedaremos casi igual. Muy bien, entonces, pues podemos pasar a la siguiente cuestión, que es el registro de viajeros. Con respecto a este tema, se vienen muchos cambios este año, pero quizás también a medio plazo, Álvaro. Claro, la normativa nueva del registro de viajeros, que entró en vigor el 2 de enero de este año 2023, impone una serie de obligaciones mucho más amplias de las que teníamos actualmente. Actualmente, la normativa que teníamos en vigor era pues cuando una persona entraba, pues se daba el pasaporte, el DNI, el nombre de la persona, la fecha de entrada, el país de origen y pocos datos más. Con el nuevo registro de viajeros, la información que piden es mucho, mucho, mucho más amplia. Piden fecha de entrada, fecha de salida, hora de entrada, hora de salida, cómo ha pagado, número de teléfono, DNI, los datos completos de cada uno de los turistas. Es decir, nos piden muchísima más información. A medio plazo, pues esta normativa entró en vigor el 2 de enero, pero no es obligatoria hasta el 2 de junio. ¿Por qué? Porque en estos meses estamos en transición, entonces todos estáis haciendo el registro de viajeros, o la gran mayoría,
con el sistema antiguo, pues ya sea con la Policía Nacional, con la Guardia Civil, con los Mossos de Escuadra, con la Archaina, con el que toque, pero ahora se establece una plataforma única para todo. Es cierto, y es altamente, que las comunidades donde hay policías autonómicas tendrán que adecuar sus registros a este nuevo que está en el Ministerio de Interior. En tanto que no se produzca, pues seguirán con el sistema antiguo. Pero el cambio es que ahora vamos a tener que pedir mucha información, y pedir mucha información implica tener mucha responsabilidad. ¿Por qué? Porque muchos de los datos que nos van a dar son especialmente sensibles, y por la normativa de protección de datos pues tenemos que guardar un celo específico con respecto a eso. Por lo tanto, nuevo registro de viajeros, más obligaciones, más datos. Aquí, pues los que lo hagáis manual tendréis que pedir una serie de datos por anticipado, y los que te utilicéis algún programa, alguna aplicación que os haga registro de viajeros, pues ya os guiarán toda la información que tenéis que dar, pero que en principio lo que tenéis que saber es que la cosa no es que se complique porque sea complejo, pero sí va a ser más largo. Se van a pedir más datos, y lo más importante, datos que no es como en el registro de viajeros actual, que en el DNI o en el pasaporte lo tenéis todo, no, datos que no vienen en ese documento, que vais a tener que pedírselos específicamente a vuestros clientes. Quizás una duda que pueden tener muchos anfitriones es si estos cambios de registro de viajeros que se van a producir ahora mismo en España tienen algo que ver con Europa o no. ¿Sobre esto puedes comentarnos algo, Álvaro? La normativa de registro de viajeros, la que tenemos es normativa nacional, y sí que es verdad que la exposición de motivos de la norma hablan de prevención del terrorismo, del blanqueo de capitales, pero bueno, cuando se hacen las exposiciones de normativas siempre se menciona Europa, pero eso es casi es una práctica que habitual. No sé si vendrá por Europa o por lo que dice la exposición de motivos, que es prevención del blanqueo y temas de terrorismo, pero bueno, sí, no sabría decirte exactamente por qué lo han hecho. Lo Ujú. que sí sé es que no lo han hecho y ahora tenemos que padecerlo. Comento esto porque en marzo de 2023, para los que no lo sepan, se alcanzó un acuerdo en el seno de la Comisión Europea sobre recolección y transmisión de datos en el sector del alquiler vacacional, principalmente orientado a las plataformas de alquiler vacacional, y se mencionaba una novedad que sería la ventanilla digital única. Se decía concretamente, las plataformas en línea, estoy citando, las plataformas en línea tendrán que compartir con las autoridades públicas una vez al mes y de forma automatizada los datos sobre el número de noches alquiladas y de huéspedes. Datos sobre el número de noches y datos sobre el número de huéspedes. Es decir, en principio esto parece que es algo enfocado simplemente a las plataformas de alquiler vacacional, pero a la vez uno puede pensar, esto significa que ya tendrían todos los datos necesarios las plataformas para realizar el registro de viajeros. Una vez que está esto en vigor, ¿qué necesidad hay que se encargue el anfitrión de esto? Por tanto, podría significar un cambio a medio plazo, dentro de 3, 4 o 5 años. Ojalá fuese así, yo lo dudo. Ahora mismo, con la nueva normativa del registro de viajeros, están obligadas las plataformas, las agencias de viajes, pero los explotadores de las viviendas turísticas también tienen esta obligación como titulares del negocio. Que lo ideal sería que, ya que lo hacen a través de la plataforma, y que, dado que la plataforma está obligada a emitir esos datos, no existe esa duplicidad, por supuesto. Que eso sería el sentido común y lo lógico, por supuesto. Que puede que no prime el sentido común y lo lógico en muchas ocasiones, también. Muy bien. Pues nada, pasemos a la siguiente pregunta y es cómo afectará a los anfitriones el número de registro único. El número de registro único tiene que ver con este mismo acuerdo que comentaba anteriormente. Efectivamente, el número de registro único lo que pretende es que a nivel europeo todas las viviendas, y ahora voy a cambiar la terminología porque en España solemos hablar de viviendas turísticas, viviendas vacacionales, viviendas de uso turístico, viviendas con fin turístico. Yo suelo utilizar vivienda turística para que todos nos entendamos, pero como cada comunidad tendrá la suya, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que a nivel europeo no se le llama viviendas turísticas, se le llama alquileres de corta estancia, ¿no? En inglés, short time rental. ¿Qué es lo que ocurre con esto del número de registro único? Que ha dicho la Unión Europea en esta propuesta de modificación del reglamento, que tiene que existir un número de registro único para cada uno de los estados. Es decir, que cualquier persona que ofrece un alquiler de corta estancia tendrá que tener un número de registro que aparezca
en la plataforma cuando se anuncia. Esto en algunas comunidades autónomas ya aparece, es decir, la plataforma os exige el número de registro que tengáis en vuestra comunidad autónoma, registro que tendréis a efectos de la administración turística. Pero ¿cómo va a afectar este registro único? Pues para empezar, que ya veremos cómo actúa España respecto a esto, si generando dos números de registros, uno que no lo pida turismo y otro a nivel nacional, que esto, aunque parezca una barbaridad, podría pasar y sabiendo cómo funcionaba en España, no me sorprendería en absoluto. Otra, que primase el sentido común, la economía, la lógica, la racionalidad y tuviésemos un número de registro único para toda España y nos evitasen escribiendo en los registros autonómicos. Lo ideal, lo lógico, lo razonable, lo económico, sí. Lo normal, no, me temo que no. ¿En qué va a afectar? Hay una cosa que sí va a afectar mucho. Como sabéis, en las diferentes normativas autonómicas, el registro de turismo actual, dependiendo de qué tipo de arrendamientos hagáis o realicéis, tenéis que estar dados de alta o no. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy tonto. Si vosotros tenéis un inmueble que lo alquiléis para estudiantes, desde septiembre hasta junio, no tenéis que escribiros en ningún tipo de registro. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría de las normativas autónomas no va a considerar eso una vivienda turística. Hay comunidades autónomas donde incluso hay un periodo máximo, un mes, 2 meses. Más de ese tiempo no se considera vivienda turística. Incluso hay una normativa europea de propuesta de cambio de reglamento en IVA, que luego hablaré de ella, que habla de que los alquileres de este tipo, los que quedarán bajo el agua, serán los que tengan una duración máxima de 45 días. Pero, y aquí viene la sorpresa, ¿qué ocurre con esta modificación del reglamento de registro único? ¿Qué dice? Que tienen que obtener el número de registro todos los que hagan alquileres de costa de estancia. Y define en este reglamento lo que a efectos de esta norma es un alquiler de costa de estancia. Esto es algo que igual nos vamos a tener que acostumbrar. Cuando hablamos de alquiler de costa de estancia o vivienda vacacional, habrá que ver cómo lo definen en esa norma específica, porque cada uno llama una cosa. En esta norma específica llaman alquileres de corta estancia a todos los que tengan una duración inferior a un año. Sí, sí, lo que habéis escuchado y os estaréis tirando las manos a la cabeza. Inferior a un año, alquiler de costa de estancia a efectos de esta propuesta de reglamento. Por lo tanto, el número de registro. ¿Esto qué quiere decir? El ejemplo que yo ponía antes. Tengo un piso y lo alquilo para estudiantes, pero ahora en vez de alquilarlo yo directamente, utilizo una plataforma. Una plataforma quiere decir que la persona que va a alquilar entra a la plataforma, paga a través de la plataforma y yo recibo el dinero por la plataforma. Pues tendrá que tener un número de registro único, porque aparte la propuesta de reglamento le dice menos de 12 meses, sea por motivos turísticos, de negocio o estudios. O sea, lo dice específicamente. Por lo tanto, va a haber un gran cambio para aquellas personas que tenían inmuebles arrendados por periodos inferiores a un año, pero que por sus normativas no eran considerados turísticos. Si utilizan plataformas, matizo, si utilizan plataformas, van a tener que tener un número de registro único. Por lo tanto, esto sí va a ser un gran cambio. Suena como que va a haber víctimas colaterales, ¿no, Álvaro? No nos suena, no, va a haber. O sea, es tal cual. O sea, va a haber, va a haber. Pero aquí Muy lo que bien. ocurre es que estamos viendo como la misma, porque esto es algo que los que estamos en España siempre criticamos a España de que en una le dice una cosa y en otra le dice otra. Bueno, pues ahora yo estoy muy contento porque podemos criticar también a Europa, que esto es una novedad. Ya no es solo que en España sea así, en Europa también. La modificación de la normativa de IVA en la propuesta de reglamento, alquiler de corta estancia, 45 días. En este otro reglamento, alquiler de corta estancia, menos de un año. Dos propuestas de reglamento, dos criterios diferentes. Vaya cacao, ¿no? ¿Y eso cómo se come? ¿Cómo se soluciona un tema así? No tengo ni idea. La verdad, no tengo ni idea. Es verdad que cada reglamento afecta a cosas diferentes. Uno es para un tema de IVA, que ahora vamos a hablar de él, y este es Ujú. a efectos del registro cuando se opera contra plataformas. Pero es chocante, o por lo menos para mí es chocante, que una misma realidad, dependiendo en qué reglamento estemos, se configura de una manera u otra. Ciertamente. Sea como sea, parece que nos esperan unos años moviditos. Divertido, sí, mucho. Muy bien, pues pasemos a la siguiente pregunta, que es justo antes de pasar al IVA, que es lo que seguro que muchos de vosotros estáis esperando, es el tema de los controles aleatorios de las plataformas. Es de la misma normativa que estábamos comentando y se menciona muy brevemente, pero oye, que puede llegar a ser un cambio con cierta importancia. Claro, como decía antes, por ejemplo, en la mayoría de las comunidades autónomas o en muchas,
las plataformas ya piden el número de registro. Entonces, simplemente, ¿qué va a ocurrir? Que los estados tendrán que controlar que las plataformas están publicitando números de registro únicos que sean reales. ¿Por qué? Porque estos números de registro van a tener que estar en un acceso público para todos. Esto ya, los que tengáis en comunidades, todas las comunidades tienen el registro de turismo público y ya podéis acceder. Pero ahora quieren que las plataformas, de alguna manera, corroboren que los números de registro que tienen se corresponden a un número que exista en este registro público. Que esto ya te dice por así decirlo, en los prolegómenos de la norma, que tienen que ver cómo choca esto con la Directiva Europea de Servicios, porque las plataformas son prestadores de servicios digitales, tal y como parece ser. Entonces, a ver cómo lo configuran. Pero en principio la idea es que se va a controlar que las plataformas exijan y publiciten el número de registro que tienen que tener los propietarios de viviendas que se arrenden por corta estancia. Muy interesante. Pues ahora sí que sí, pasamos al IVA, la novedad quizás más importante, la que más dudas está generando y quizás un poco terrorífica para algunos, ¿no, Álvaro? Está asustando mucho el cambio en el IVA. Voy a hablar de la propuesta de la Unión Europea. Es decir, importante, todavía no ha cambiado. Estoy hablando de la propuesta de Europa, porque hoy estamos hablando aquí generalmente de Europa. Hemos metido la pregunta de registro de viajeros porque era un tema muy novedoso y me parecía muy interesante comentar, pero estamos hablando de normativa europea. ¿Cuál es el cambio que propone Europa a efectos de IVA? Pues el cambio es interesante, aunque puede que a muchos propietarios no les afecte mucho. A las plataformas sí. Bien, como todos sabéis, ahora mismo, cuando la inmensa mayoría de vosotros ofertáis una vivienda turística, si no estáis prestando servicios complementarios de la industria hotelera, el arrendamiento de vuestra vivienda turística estará exento de IVA. Es decir, vosotros no tenéis que cobrar IVA a nadie. Entonces, os anunciáis por la plataforma os cobra a vosotros su comisión con IVA. Hay algunas plataformas que os cobran el IVA directamente y otras que os emiten una factura con inversión del sujeto pasivo. Pero bueno, ese IVA se está devengando ahí, al fin de cuentas tenéis que pagarlo. ¿Cuál es el cambio que propone Europa? Que a efectos de IVA, vuelvo a repetir, a efectos de IVA, si ahora matizo, exclusivamente a efectos de IVA, es decir, no afecta a otras cosas, el mecanismo del IVA va a ser el siguiente. El propietario facturará a la plataforma el servicio de alojamiento turístico exento de IVA. Y luego la plataforma facturará al usuario final con un IVA del 10%, siempre y cuando sean alquileres de menos de 45 días. Por lo tanto, el sistema cambia radicalmente. Ahora, todo alquiler turístico o vacacional va a llevar IVA del 10%, siempre. Siempre. Lo que pasa es que el propietario no va a tener que repercutirlo, porque el propietario le va a repercutir la factura a la plataforma y posteriormente la plataforma se la repercutirá al huésped añadiéndole el 10% de IVA. Por lo tanto, es un cambio súper interesante al que muchos propietarios estarán encantados, porque ya no tienen que estar haciendo facturas a los clientes, ya que a efectos de IVA ya hemos dicho que será la plataforma a la que se lo facture, y otros pueden estar asustados porque dicen, oye, es que a efectos de IVA voy a tener una realidad, a efectos de IRPF otra, a ver cómo casa esto con turismo. Pues sí, puede existir este susto porque todavía este reglamento tiene que aprobarse y una vez que se apruebe, se tiene que adaptar a la normativa española. Pero bueno, en principio, desde el punto de vista de IVA no va a haber complejidad. Sí veremos, y aquí está donde puede estar el susto, cómo afecta a otros casos. Repito, esto de que el propietario le alquila a efectos de IVA la factura, la vivienda de la plataforma y luego la plataforma se la vuelve a refacturar al huésped exclusivamente a efectos de IVA y en alquileres de menos de 45 días. Digo esto porque muchos dirán, entonces yo no soy responsable porque yo se lo alquilo a la plataforma. Repito, a efectos de IVA, exclusivamente a efectos de IVA. Lo digo porque va a chocar mucho. Habrá turistas que se alojen en tu vivienda, que tú seas el explotador, pero que la factura que reciban a efectos tributarios no sea tuya. Se va a producir algo extraño, porque, por ejemplo, si se lo alquiláis a un consumidor y el consumidor, por la normativa de consumidor y de usuario, os pide una factura o recibo, que no le vais a emitir un recibo a él por un lado, pero a la plataforma por otro por el mismo importe, veremos cómo se adapta,
toda la normativa nacional a esto. Aquí sí espero yo que haya un criterio más uniforme, porque si no el caos puede ser brutal. Entonces, lo que nos queda claro, porque quizás algunos podían tener sospechas o temores, es que las BUT no se van a acabar. No vamos a pasar directamente a un modelo en el que se tenga que alquilar la vivienda con un modelo más hotelero, ¿no? La figura de la BUT, de la persona que la arrenda ocasionalmente, seguirá existiendo. No, no, sin duda. De hecho, la normativa que hay lo que persiguen es que a nivel europeo sea todo más uniforme y más claro, pero no Ujú. persiguen en absoluto eliminarlo, todo lo contrario. De hecho, el tema del registro único, en principio, es para favorecer a las plataformas, que lo tengan más sencillo, que no tengan que ir autonomía por autonomía comprobando que esto sea así, incluso que el turista tenga más información. El registro único, imaginaos que, por ejemplo, en España, en vez de cada autonomía su registro, que hubiese un registro a nivel nacional al que cualquiera pudiese acceder, pues todos saldríamos ganando, porque sería más transparente. Así, en el momento que hay un anuncio pirata o cualquier tipo de... Porque esto lo vemos todos los veranos, ¿no? A no sé quién de un pueblo de no sé dónde lo han estafado con una vivienda vacacional que había pagado por anticipado del portal de anuncios, tal y cual. Oye, pues si ya hay un registro único, está todo claro, estas noticias, que evidentemente no tenemos culpa ninguno de los que estamos aquí, pero que ensucian, por desgracia, la imagen del sector, pues vamos a ver que no se producen. ¿Por qué? Porque al existir más transparencia va a ser más difícil que personas con malas intenciones puedan operar aquí. Otra cosa que se puede sacar de esto es que se producirá una equiparación, o por lo menos tenderá a subir el precio de las viviendas de uso turístico en comparación con aquellas que hasta ahora sí tenían que aplicar el IVA, como los hoteles o los alojamientos de tipo extrahotelero, ese estilo apartamentos turísticos, por ejemplo. Claro, si lo analizamos desde un punto de vista económico, se produce una situación desventajosa para la vivienda turística, hablando tributariamente, es decir, vamos a estar un poco peor. ¿Por qué? Porque el propietario individual dice, no, bueno, yo sigo igual, emito una factura exenta de IVA, no me deduzco IVA y a ver cómo queda esto en IRPF con respecto a los días arrendados. Eso no lo sé, no sé qué van a hacer. Pero claro, ahora tenemos que desde un punto de vista del mercado, las viviendas turísticas van a tener IVA, pero los propietarios de las viviendas turísticas no van a poder deducirse IVA. Es decir, se llevan lo malo de las dos cosas. Se llevan lo malo en la medida en que su producto va a tener una repercusión de IVA mayor, es decir, va a tener un precio mayor, y en cambio no van a poder beneficiarse de deducirse ese IVA con este sistema, que en principio está hecho para ahorrar cargas y todo este tema, que es muy bonito, pero eso, cuando nos venimos a España, significa palos como si no hubiese un mañana. Entonces la situación va a ser bastante desfavorable, si no lo es ya, porque todos sabemos, los que tienen viviendas turísticas, que los impuestos que paga una vivienda turística son muy altos. Y repito, no altos, muy altos. ¿Por qué? Porque el hecho de que estén exentos de IVA implica que no se deducen IVA. Luego llegan en IRPF y no le dejan deducirse el total de los gastos. Luego le lleva una comprobación, y el que tiene una vivienda y le llega una comprobación muy complicada, pues muchas veces, por la complejidad, no se atreve a llevarlo, y pagar a un especialista para que te la lleve, si el importe que te han pedido en la comprobación no es alto, no te merece la pena. Entonces quiere decir que desde un punto de vista del mercado, sí, se van a incrementar desde el punto de vista de la oferta los costes de la vivienda turística, y en función, esto ya lo sabemos, de cómo esté la demanda, pues esos costes los absorberá la vivienda turística o se le podrán repercutir al mercado. Pero la demanda turística siempre se ha caracterizado por ser bastante elástica. Entonces, probablemente esto sí suponga una rebaja de precios por parte de los particulares y una caída de los márgenes. Pero esa es un poco mi intuición, ¿eh? No he hecho un estudio específico ni sé decirte cuál es la elasticidad exacta de la oferta de viviendas Ujú. turísticas en España, sino mi estimación va a ser que va a haber una caída de precios. Evidentemente habrá una caída en precios reales. En términos nominales tenemos una inflación muy grande y Ujú. seguirán subiendo, pero desde un punto de vista real, es decir, descontando la inflación, yo estimo que van a caer el precio de las rentabilidades. Cuando digo caer el precio de rentabilidad, no digo que haya que tirarse las manos a la cabeza y haya que salirse del sector, simplemente pues que se va a ganar un poquito menos. No es algo por lo que alarmarse, por supuesto, pero bueno, Ujú. no es agradable. O que quizás tiremos hacia una profesionalización del sector, que es algo que comentaremos al final de este webinar. Una duda que me surge con respecto a esto es que, si yo tengo entendido que las viviendas de uso turístico tienen que pagar el ITP,
precisamente porque las que prestan servicios de carácter hotelero sí tienen que aplicar IVA y las viviendas turísticas no. Con este cambio seguirían estando sujetas al ITP también. Claro, el ITP es una normativa autonómica, no es como el IVA, que es nacional, y en todas las autonomías está regulado que cuando una operación de esta categoría está exenta de IVA, tienen que cobrar el ITP. ¿Cuál es el matiz del ITP? Porque yo sé que muchos de los que me están viendo dirán que está hablando, a estos dos se les ha ido la pinza, que ITP y que nada, aquí no hay que pagar nada. ¿Vale? El ITP es diferente al IVA. El ITP lo liquida y lo paga el arrendatario, es decir, el usuario de la vivienda turística. Y el propietario o el arrendador es un responsable subsidiario. Esto quiere decir que para que el propietario tenga que pagar ese IVA tendrían que habérselo requerido previamente al arrendatario, al inquilino. Aquí el ITP pasa igual que en el alquiler de vivienda habitual, lo paga el inquilino. Hay comunidades autónomas donde casi todo el mundo lo paga y otras donde no. También hay comunidades donde está el ITP en arrendamientos de vivienda al final ha quedado exento y no está contemplado del todo qué ocurre con la vivienda turística. Ujú. Por último, Álvaro, por supuesto, tú no puedes saber la respuesta a esta pregunta, pero ¿qué posibilidades ves de que se acabe aplicando esta propuesta de la Comisión Europea? La del IVA del 10%, yo lo La veo del IVA del 10%, sí, bastante probable, bastante probable, bastante probable. bastante probable. Lo Vale. que ya no sé, no tengo ni idea es qué va a pasar cuando se adapte a la normativa nacional Ujú. con el tema de IRPF y sobre todo con las normativas autonómicas turísticas. ¿Cómo va a compaginarse todo esto? Pero yo creo que sí, yo entiendo que sí, que sale adelante. Cabe remarcar que esta propuesta de aplicarse sería en el año 2025. No sé si lo mencionamos. Si Sí, no lo bueno, mencionamos, estamos, importante. claro, sí, sí, por ahora este año estamos tranquilos, el que viene también, a partir de 2025, pero bueno, todavía tiene que aprobarse definitivamente. Ujú. O sea que podemos también esperar cambios en la normativa autonómica, previsiblemente. Si esto se aprueba, como tú dices, habría que adaptarla necesariamente. Claro, sobre todo no tanto la de IVA, sino sobre todo la del registro único, porque si no es que vamos a Ujú. tener duplicidades que igual no la adaptan y tenemos que tener dos números de registro, el nacional y el autonómico, que no me extrañaría nada, que siendo como somos en España no me extrañaría nada. Yo espero que no, pero podría ser. Esperemos que no. Esperemos que no. Muy bien, pues pasamos ya ahora sí a la última pregunta antes del turno de preguntas y respuestas y es, habiendo hablado de todo esto, habiendo hablado de las mayores exigencias en registro de viajeros, habiendo hablado de la posibilidad de tener que, bueno, de que las plataformas apliquen un 10% de IVA. eh, y tú mismo estabas comentando que la vivienda turística paga muchos impuestos. Con estos nuevos cambios que están viniendo de Europa, ¿puede ser que estemos moviéndonos hacia la profesionalización del sector? ¿Puede ser que la vivienda turística, la figura legal de la vivienda turística, pierda atractivo y haya anfitriones que decidan ya entrar en lo que es el alojamiento turístico extrahotelero? Yo lo veo bastante probable. De hecho, ocurre en muchas ocasiones que personas que están a título particular explotando vivienda turística y que son muy buenas, ¿no? Pues, oye, han dejado la casa preciosa, atendiendo a los huéspedes son un encanto, conocen bien su zona, se esfuerzan mucho en hacerlo muy bien y hacen un trabajo, el trabajo real, por así decirlo, ¿no? El material fantástico, pero luego la pata de todas las obligaciones legales que tienen les cojea mucho. Les cogea mucho y al final es una carga que algunos pues sí la soportan. Ahora tenemos toda la obligación del registro de viajeros, todo el tema documental, efectos tributarios, normativa de protección de datos que hay que cumplir. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que muchos están diciendo, oye, yo esto no lo hago y lo dejo en manos de una empresa gestora o están contando con servicios profesionales para que le den un apoyo a esto. ¿Caminamos hacia la profesionalización? Sí, sin duda. Lo que pasa es que la palabra profesionalización puede dar lugar a engaño. Parece que profesionalización quiere decir todos datos de alta como autónomos, todos creando sociedades. No, profesionalización en el sentido de que esto es una actividad seria
que hay que tomársela en serio, que tiene muchas obligaciones, que hay que cumplir con muchos requisitos y no se puede hacer de aquella manera. Entonces, el que entre aquí o el que esté aquí dice, oye, ¿vas a poder seguir aquí? Sí. ¿Cómo? Vas a tener que dedicarle más tiempo a esto. Por eso digo profesionalización, sí, pero con el matiz de una mayor dedicación, un mayor cuidado, no solo de la parte material o real, que ya muchos la hacen muy bien, sino de la otra parte que no suele ser tan agradable y tan bonita. Para mí sí, porque me gano la vida con ello, pero que van a tener que preocuparse en hacer esto muy bien. O sea, que van a tener que gestionarlo como verdaderos profesionales, pero en el sentido de profesional de la dedicación. Muy interesante, Álvaro, súper interesante. Muy bien, pues con esto llegamos a la última parte del webinar, que sería el turno de preguntas y respuestas. Vamos a ver, echar un vistazo. Ya he visto que en los comentarios, bueno, esto ha sido un auténtico hervidero. Vamos a seleccionar algunas preguntas que pueden ser interesantes. Eh, Nos pregunta aquí Orlando, si los cambios que vienen de Europa no van en contra de las leyes de, bueno, de Europa y de España. Creo que se refiere a los nuevos cambios en el registro de viajeros, si no van en contra de las leyes de protección de datos europeas. Pues es un debate súper interesante. Creo que fue la patronal o una patronal de agencias de viajes ya hizo un escrito al ministerio quejándose un poco de esto. Lo que ocurre es que la misma norma del parte de viajeros en la exposición ya habla todo esto de la protección de datos, patatín, patatán, y esta norma ya está aprobada. Quiere decir que entre en vigor al 2 de junio no quiere decir que no haya sido aprobada. Entonces, si alguien considera que va en contra de la normativa de datos, pues tendría que haber impugnado esta norma. ¿Puede ir en contra de la norma de protección de datos? Una norma es difícil que vaya en función de la protección de datos de este calibre cuando dice que intenta prevenir el terrorismo y todo esto y entiende que no hay otros mecanismos más sencillos para evitarlo. No obstante, es un debate, lo que nos plantea, interesante, que se está hablando mucho de ello, pero que a nivel práctico, a nivel nuestro, nos da exactamente igual. Si estamos obligados, estamos obligados, y si no, pues sanción y multa. Que luego en instancias superiores se decida pelear esto por ir en contra de esta normativa, interesante, pero a nivel práctico, no, o sea, poco podemos hacer, aunque sí, o sea, lo que dice él es algo a plantearse. A nivel práctico, seguimos caminando. Si desde arriba se produce algún cambio, pues nos adaptaremos, pero Claro. efectivamente. Muy bien, pues también nos pregunta Raquel sobre el mismo tema, si hay que darse de alta en algún sitio para aplicar el nuevo registro de viajeros. Sí, ahora la web es diferente. Actualmente, pues os dais de alta pues, en el portal de hospederías de Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos de Escuadra o la Ertzaintza o la Policía Autonómica. Y ahora en el Ministerio de Interior se ha habilitado un sistema específico para darse de alta que os pedirá certificado digital. Eso si lo ponéis en Google, Ministerio de Interior, Registro de Viajeros, os saldrá de los primeros en la búsqueda. Y ahí os podéis ir dando de alta y a través de ese sistema ya podéis ir enviando los nuevos partes de viajeros con todos los datos estos que os piden nuevos. Sí que es cierto que se han ido oyendo comentarios de que el sistema no funcionaba demasiado bien, por lo menos en los primeros meses, y bueno, de ahí también el periodo de gracia, ¿no?, que ya puso la administración, parece como que previniendo que esto iba a ocurrir. No sé si tú estás al tanto de esto, Álvaro, si Que sabes. algo que haya hecho la administración Sí. falle, la primera vez que lo oigo en mi vida. No sé si notáis la ironía. Sí, sí, está fallando un montón. No, no, pero bueno, si tienes información sobre si actualmente esos hospedajes está funcionando en condiciones o es mejor que los anfitriones sigan utilizando, pues, la página web de la Guardia Civil, la de la policía. Yo hasta que ahora mismo, si tuviese una vivienda que ya estuviese dada de alta, seguiría utilizando el sistema anterior y si tengo una nueva, utilizaré este. Evidentemente, si tú intentas hacer un registro y el sistema te da un error, no pueden sancionarte por un error que no has cometido tú, sino que es del sistema. Entonces, por Ujú. ahí tranquilidad. Pero yo utilizaría, hasta que no sea definitivo, hasta el 2 de junio, yo seguiré utilizando el sistema anterior. No, para que vea que complicarme generándome una obligación ahora cuando la voy a tener luego igualmente. Pues ya habéis oído a Álvaro. Muy bien, siguiente pregunta. Está un poquito más complicada, de Go Laboral, que nos pregunta: en las plataformas como Airbnb solo se pueden registrar los datos de un solo anfitrión cuando la vivienda es de más de un copropietario, persona física.
Los datos del segundo copropietario de la vivienda no quedarán traspasados respecto al intercambio de información fiscal sobre plataformas digitales con la UE. Las plataformas ya están adaptándolas con un formulario nuevo para poner los datos de todos los propietarios. No obstante, en España, cuando se daban los datos del anfitrión y se ponía el nombre de uno, al indicarse la referencia catastral, la agencia tributaria por el catastro ya sabía quiénes eran los titulares de esa vivienda. Pero ahora con los formularios nuevos deben permitirte que indiques cuántos titulares tiene la vivienda. Muy bien. Álvaro, yo ya sé que tú eres abogado especializado en viviendas, bueno, en alojamientos turísticos en Andalucía, pero tenemos aquí una pregunta sobre Canarias, que es cómo se procesa ese IVA facturado por la plataforma junto a su comisión en Canarias. Bueno, en Canarias no existe el IVA, ¿no? No, ahí tienen el IGIC y la normativa europea, pues veremos cómo se adapta a la normativa canaria. Con la modificación que se hizo el 24 de enero, que bueno, no la voy a comentar aquí, pero se hizo una modificación a efectos de IVA en toda España que afectó a la vivienda turística, el mismo cambio que se contenía para IVA, exactamente el mismo, también se contenía para el IGI de Canarias. Entonces, lo normal es que cuando se adapte a España, la adaptación a Canarias sea exactamente la misma. Muy bien, pues tenemos otra pregunta de Ricardo Moyá, que pregunta, ¿quiere decir que dejamos de hacer la factura al usuario y la hacemos a la plataforma? Sí, como comentaste antes. Entonces, ¿qué ocurre si nos la pide un usuario? Esa es la pregunta que me encantaría tener la respuesta, porque esa pregunta es que eso no es una pregunta, esa es la pregunta. ¿Por qué? Porque como decía antes, la normativa europea nos dice, vale, yo le hago la factura a la plataforma y la plataforma al usuario. Vale, a efectos tributarios, parece que está todo claro, ¿no? Oye, el usuario recibe la factura de la plataforma, de la que sea. Muy bien, pero ¿y si a efectos de la normativa turística nos pide una factura? Una persona que se ha alojado en nuestra vivienda. ¿Cómo se la vamos a hacer? ¿Qué vamos a crear? ¿Una duplicidad? Pues se crea algo extraño, una figura extraña. ¿Se podrá hacer una factura a la plataforma indicando quién han sido el huésped para dárselo al turista final? Podría ser, pero no lo sabemos en principio y a efectos de IVA, la factura se la va a tener que hacer la plataforma al usuario. Ahora bien, puede que al transponerse esta norma a España haga algún invento raro, pero eso no lo sabemos todavía. Pero la pregunta que hace esta persona es la pregunta en mayúsculas. Ujú. Sobre este mismo tema del IVA de las viviendas turísticas, ahora que tú ya antes aclaraste que seguirán existiendo, lo que sí que uno podría preguntarse es, bueno, este IVA entonces es a través de las plataformas. ¿Qué pasa si yo tengo mi propia web? Porque eso también ocurre. Gente que tiene su vivienda turística y consigue reservas directas a través de la web de su alquiler vacacional, ¿no? Ahí Claro. no habría que aplicar IVA. Ahí es otro de los puntos, porque claro, sale un reglamento y a nivel europeo es muy bonito, pero hay que ver cómo choca eso con la normativa nacional. Ahora, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué podría ocurrir? ¿No? Me lo planteo como pregunta porque esta respuesta es una propuesta de reglamento y yo no la sé todavía. Que si me anuncio a través de una plataforma tengo que cobrar un 10% de IVA, pero si utilizo mi propia web en la medida que no es una plataforma, porque soy yo el dueño del anuncio web, no tengo que aplicar IVA. Entonces va a haber un incentivo muy grande a prescindir de las plataformas por la reducción de costes. Y si pensase lo contrario, es decir, no, a todo el mundo va a ir al 10%, entonces va a dar igual que preste servicios o que no, vamos todos al 10%. La incertidumbre está servida, o sea, tenemos un escenario que no es claro. De hecho, hace poco, creo que fue en febrero, una consulta vinculante de la agencia tributaria tenía una frase que a mí me mató, ¿no? Decía que ahora era una persona que preguntaba por una vivienda que alquilaba con fines turísticos y le decía, el epígrafe en el que tienes que darte de alta del impuesto de actividades económicas es el 685, alojamientos turísticos extrateleros, prestes o no servicios complementarios de hospedaje. Esto es un bombazo. Antes, cuando no prestaba servicios complementarios de hospedaje, era era actividad de arrendamiento de vivienda, epígrafe 861, y cuando prestaba servicios complementarios 685. Y de ahí se derivaba toda la diferencia, repercutir IVA al 10 y ser actividad económica. Esta frase en esta consulta vinculante nueva parece que cambia todo. Es solo una consulta vinculante, pero el escenario está cambiando bastante y no sé por dónde va a salir esto, la verdad, no lo sé. Álvaro, tú comentas que solo es una consulta vinculante, pero si es vinculante, eso tiene implicaciones para los propietarios, ¿no?
Sí, lo que pasa es que es una parte de esa consulta vinculante. Yo cuando la leí me sorprendió muchísimo, pero me Ujú. extrañó una barbaridad porque esto es nuevo. Entonces, yo estoy a la espera de ver otras consultas vinculantes que quieren decir si esto se refería solo a efectos del IAE, pero no a otros efectos, cosa que sería extrañísima, o si lo que se ha producido es un cambio de criterio. Cuando se produce un cambio de criterio tienen que motivar generalmente, o mejor dicho, deben motivar porque ha cambiado el criterio. Por lo tanto, el escenario tributario con estas normas europeas que vienen, pues es incierto. Cuando digo incierto no quiere decir que vaya a ser caótico. Una vez que lo sepamos, nos adaptamos y ya está. No, esto es adaptarse y punto. Pero que la verdad que se generan muchas preguntas que hasta que no se transponga, hasta que no se apruebe la normativa europea y se transponga a España, no sabemos la respuesta. Yo puedo especular y tener una opinión, pero hasta que no lo sepa, hasta que no esté aprobado, no lo sabemos. Y dudas como las que nos están planteando va a haber un montón. Yo soy el primero que las tiene, vamos. Muy bien. Pues Owen nos hace otra pregunta y en este, claro, es acerca de la definición concreta de servicios hoteleros. Bien, la definición de servicios hoteleros, y voy a diferenciar España de Europa. En Europa, la normativa de IVA europea llama servicios de hospedaje o servicio hotelero a cualquier, o sea, no utiliza este concepto, mejor dicho, cuando habla de alquileres que deban tener un régimen tributario similar a los de hoteles, es cuando se presta un servicio similar a los de hoteles. Es la norma española la que nos habla de servicios de hoteleros. ¿Y cuáles consideran o cuáles se consideraban? Porque he dicho esta nueva consulta vinculante, me mosquea un poco. Servicios hoteleros. Pues había, la lista no es una lista cerrada, en principio, pero las consultas vinculantes que hemos visto al final sí te dan una lista cerrada, aunque en principio no lo es. Y te dice, ¿cuáles son? Pues la limpieza de la vivienda durante la estancia, siempre y cuando sea al menos una vez por semana. Es decir, si tengo una estancia de 3 días, que se limpie alguien durante esos 3 días. Y si tengo una estancia de 2 semanas, que limpien 2 veces, una vez cada semana. Limpieza durante la estancia. Otra, que se tenga un servicio de custodia de maletas, es decir, que los huéspedes antes de ir, antes de llegar o después de irse puedan dejar las maletas ahí. Otra, que se tenga una recepción física, una recepción física. Otra, que se dé algún tipo de servicio como puede ser el servicio de desayuno. Bien, estos son los que están. O servicio de cambio de sábanas, toallas con una periodicidad igual de la limpieza durante la estancia. ¿Qué es lo que ocurre con estos servicios hoteleros? Que uno mira las consultas vinculantes y puede decir, ah, pues me interesa prestar estos servicios hoteleros porque el régimen tributario me parece más favorable. Lo difícil, lo fácil es prestar, lo difícil es luego probarlo, porque imaginemos que yo tengo mi propia vivienda turística y digo, venga, perfecto, yo voy y les limpio durante la estancia. ¿Cómo demuestro eso ante una inspección tributaria? Muy difícil. O digo, venga, pues compro comida envasada, ¿vale? Me he sacado el título de manipulador de alimentos y le dejo comida envasada, ¿no? Para que todo bien correcto. Y ahora pues desgrabo esos gastos y digo, no, yo es que le di el servicio de desayuno. Y viene la agencia tributaria y dice, no, no, demuéstrame que tú le has puesto el desayuno a cada cliente ahí. Se complica la cosa bastante. El infierno, muchas veces que al que se enfrenta las viviendas turísticas en procedimientos tributarios es probatorio. No es tanto que las cosas estén bien o mal hechas. Hay muchas personas que para hacer sus rentas bien la hacen ellos, se lo llevan a una gestoría de confianza y se la hacen bien, está bien hecha, pero luego llega la agencia tributaria y dice, oye, que esto que has dicho aquí no me lo creo. Y claro, el probar los hechos muchas veces es muy, muy difícil. Álvaro, no sé si por un momento te fuiste ahí, pero en cualquier caso, por si alguien no escuchó bien lo que dijo Álvaro, estaba comentando que probar los hechos es muy difícil, ¿correcto? Exacto, eso era. Muy bien. Muy bien, pues tenemos otra pregunta interesante por parte de Javier, que pregunta si es probable que con la aprobación y la transposición estatal quepa unificar las normativas autonómicas en una estatal. A mí me parece improbable así ya de primeras, pero puedes... Altamente improbable. Altamente, o sea, vamos a ver, estaría bien, ¿no? O sea, una normativa macro a nivel nacional, siempre y cuando eso no fuese una barbaridad, pero ¿y por qué digo altamente improbable? Como ya ha dicho Andrés, por ejemplo, la normativa hotelera. Todo el mundo tenemos el error equivocado que un hotel 5 estrellas es lo mismo en toda Europa. No, y en España tampoco.
La normativa hotelera, la normativa que rige los hoteles, lo de las estrellas, es diferente en Andalucía y en Madrid y en Cataluña y en Galicia y en Castilla y León. Es decir, no vamos a tener, yo lo veo muy, muy improbable. ¿Por qué? Porque si no está unificada en otros sectores del alojamiento turístico, ¿por qué le van a unificar para nosotros? No tiene mucho sentido. Claro, claro, claro. Bueno, hay aquí una pregunta que quizás es un poco también para mí, de Mari Carmen, que pregunta si existe ya alguna plataforma que automatice el registro de viajeros y su envío a las autoridades adaptada a la nueva legislación. Efectivamente, así es. Tenemos Checking y Checking Scan, que son dos integraciones de Logify, que se dedican precisamente a esto, a automatizar el registro de viajeros. Son auténticos expertos y es de entender que si utilizas una de estas dos plataformas, pues ya lo hacen de acuerdo con la nueva legislación. Xavi González, Álvaro, pregunta si a partir de junio se deberá hacer el registro de viajeros en dos sitios, el Ministerio y la Policía Autonómica. No sería así, ya No, 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 pasaríamos. no. No, bueno, la Policía Autonómica tiene que adaptarse, tiene que Ujú, adaptarse. O sea, tiene, no debe, tiene que adaptarse. O sea, a partir de junio tiene que estar adaptado el registro de aquellos sitios donde haya Policía Autonómica a los nuevos requisitos. No hay que enviarlo en dos sitios. Es obligación de los registros de viajeros autonómicos adaptarse a esta normativa. claro, porque por ejemplo Alicia nos estaba preguntando, entonces hay que poner los datos en la web de los Mossos y también en la nueva web. No No, sería así, o sea, sería eh, primero en un lugar y a partir del 2 de junio ya en el otro, ¿verdad? claro, efectivamente. No, bueno, al final los que estén con los mozos van a seguir con los mozos. Es la página de los mozos la que se tendrá que adaptar. Ajá, no tendrían que ir a esos hospedajes entonces. No. Bueno, a Ajá, ver, a no ser que al final no hagan un desarrollo normativo, o sea, un desarrollo de informático y digan, lo hagas en esta, pero no, lo lógico es que se adapte a su propia página. es decir, que la ley está hecha, ya se está aplicando, pero seguimos con dudas. Siempre, eso siempre, siempre. Bueno, vuelvo a preguntar, Guillermo, la propuesta de la UE es que el alquiler turístico se encuentre sujeto a IVA independientemente de que se presten servicios propios de la industria hotelera. La propuesta de la UE es que cuando se alquile a través de una plataforma y sea menos de 45 días, lleve IVA del 10%. Es que la Unión Europea y España utilizan terminología diferente y es muy importante. La Unión Europea habla de alquileres de corta estancia a través de plataformas. A través de plataformas y menos de 45 días. De otras cosas no lo especifica. Genial. Bueno, pues este ha sido un turno de preguntas y respuestas súper interesante. Eh, Creo que podemos cerrarlo con esto. Eh, Ya por último, y muchísimas gracias Álvaro, eres un ponente excelente, siempre das una información súper interesante. Vamos a cerrar con Logify, haciendo un llamamiento a aquellos que se hayan apuntado al webinar y quizás estén interesados en utilizar nuestra plataforma. Eh, Logify es, como dije, un software de alquiler vacacional todo en uno y es muy fácil de empezar a usar. Si tenéis una vivienda turística o tenéis más de una y os veis desbordados por las reservas, os gustaría gestionarla con más facilidad, pasar menos tiempo pendientes de Airbnb, de Booking, todos los canales, Logify puede interesaros mucho. Ofrecemos una demostración personalizada por si queréis saber cómo va el tema, también un onboarding gratuito, es decir, os ayudamos en varias sesiones a que empecéis a utilizar la plataforma. También vamos a lanzar un nuevo servicio de gestión de cuentas para aquellos propietarios que tenéis un número importante de alojamientos y necesitáis una atención más personalizada. Asimismo, recursos descargables como guías de alquiler vacacional para ayudaros a abrir un alquiler vacacional, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana o en Galicia. Podéis encontrarlos en nuestra página web. Y por último, atención al cliente 24 horas. Si queréis echar un vistazo, podéis ir al enlace que aparece en pantalla o simplemente buscar Logify en Google y ahí tendréis nuestra página web. Álvaro, muchísimas gracias. Si quieres comentar algo para despedirnos, Sí, no, adelante, es lo el estaba momento. poniendo en el chat, que en el despacho tenemos un canal en YouTube, que es Graciani Asesores y Abogados, en el que solemos subir vídeos cortitos, no son como estos que hemos hecho con vosotros, donde respondemos, o sea, hablamos de cosas muy específicas de la vivienda turística. Entonces los que tengáis algún interés
en el canal, pues lo podéis echar un vistacillo a los vídeos y suscribiros si os gusta. Y luego, además, en el despacho tenemos un servicio de consultas, ¿no? Para personas que tienen dudas un poco más profundas, pues nos pueden consultar en nuestra web, que es gracianesasesores.com. Hay una pestaña que es consultas y ahí sale un calendario donde podéis reservar citas. Y tenemos la consultoría nuestra dura 1 hora, la hacemos bien por videoconferencia. Y ahora, a partir de abril, vamos a empezar un sistema nuevo que lo vamos a hacer con Meta Horizon. Al que sea un poquillo más friki y le guste estar en el metaverso, también las haremos virtualmente. Y ahí, pues, lo que pedimos siempre cuando hay una consulta, que en la descripción, que hay una cajita, nos pongáis qué es la consulta que queréis realizar. Si tenéis que enviarnos alguna documentación después de sacar la consulta, nos enviáis un mail y en ese tiempo, en 1 hora, pues resolvemos las dudas que tengáis. Así que poco más. Y Andrés, bueno, muchísimas gracias por invitarme a estar con vosotros. Ya estuve, fue el año pasado, con un compañero tuyo por aquí, que, Sí. vamos, que funcionó muy bien, me gustó mucho. Y lo dicho, cuando queréis hacer cualquier cosa de esas, podéis contar conmigo siempre que queráis. Me alegro mucho de oír eso. A nosotros también nos encantó y tenemos constancia de que a los asistentes también. Pues muchísimas gracias, Álvaro. Un placer tenerte aquí y hasta la próxima. Dale, hasta luego. Recordad, los asistentes, que podréis ver la grabación en un par de días. Os la enviaremos por correo electrónico. Venga, Hasta ahora. adiós, hasta la próxima.